Sean bienvenidos a un nuevo video. Como podrán haber visto en el título del video, hoy ya quise explayar un poco más la idea que había mencionado en el anterior video sobre Luffy y Nika y cómo es que esto podría terminar siendo un inconveniente, pero a su vez vengo a ofrecer una solución a esto. Así que quédate para poder ver bien esto. A ver, comencemos por el principio. Todo comenzó, como ya sabemos, en Wano y revisando acá en el archivo y la fecha, 29 de marzo del 2022 fue la aparición de Luffy en modo Nika con el G5 y todo lo que esto implicó. A partir de ahí daría un giro a la trama y a la historia como tal. Este cartel no lo tengo en vano, realmente Luffy como Nika significa mucho para la obra. Sin embargo, ¿qué es lo que ha estado marcando la diferencia? Pues su propia personalidad, por lo que para que podamos entender un poco más qué tanto implica un cambio que debe suceder en Luffy, es necesario también que entremos en el contexto de las cosas como han ido sucediendo a partir de su aparición. Así que vamos a ir evaluando arco por arco de manera un poco más sencilla y más organizada para poder entender esto de una mejor manera y llegar a una conclusión que nos permita pues realmente encontrar una mejor solución, creería yo, o la alternativa que les vengo a comentar. Entonces, comencemos con Wano. Es mi arco favorito, lo amo con todo mi corazón, amo Wano, amo su música, amo todo, de verdad. Que en Wano haya decidido poner a Luffy en G5 es algo que a mí me dejó fuera de serie, o sea, me dejó como que, ¿qué estás haciendo, Oda? Ahora, la aparición de Luffy en modo Nika llega en un momento en el cual todos sentíamos que ya literalmente se había perdido todo. O sea, es cierto, sabemos que Luffy iba a despertar, algo tenía que hacer Luffy, eso es cierto, pero se siente hasta cierto punto disruptivo por dos razones. Primero, porque Nika como concepto, o el dios sol, o el dios de la liberación, o el guerrero de la liberación, era un concepto que no se había plasmado mucho, o sea, muy bien o por mucho tiempo. Es cierto, estaba el concepto de la mesa de Joy Boy, que lo veníamos mencionando post time skip, desde que se consiguió la información en Poneglyph que había en la isla Gyojin. Sin embargo, no se volvió a tocar el tema en ningún otro momento. Ahora, es importante entender que las pocas personas que referencian o hacen ver algo diferente a esto, o hacen darle un poquito más de importancia a esta quinta transformación de Luffy, es pues personas que nada tienen que ver con nosotros. Primero este personajito, este Hus, creo, el gatito este del CP9, o sea, nada que ver, es un random para la historia. Ya eso le sumamos el Gorosei, o sea, que el Gorosei comienza el capítulo hablando con tanta mística, con tanta cosa, es tipo, ok, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la necesidad de hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo antes? Entonces, se siente que falta contexto, se siente que falta mucha información y que las pocas personas que han brindado esta información, valgan verdades, a estas alturas de la historia, poco peso tienen sus palabras. Ojo, no es lo mismo a que me lo hubiera dicho, por ejemplo, o Roger. Bueno, si Roger habló en su pasado, o sea, ya, pero, o sea, solo dijo, me hubiera gustado vivir contigo, nada más. Entonces es como que a eso voy, no sé si me dejo entender. Recuerdan ese momento en el cual Roger comenzó a hablar de ¿cómo se llama? O sea, en el pasado que estaba en el libro de ¿cómo se llama? De Oden. O sea, comenzó a leer, estaba muy feliz y dijo, ojalá me hubiera gustado estar en tu época, Joy Boy. O sea, que Roger, siendo un personaje muy importante para la historia, se haya emocionado con el concepto de Joy Boy y lo que significa él, es muchísimo. Y eso es lo que sí hypea, porque es un personaje, una vez más, Roger es un personaje que está vinculado directamente con la obra, pero también con el lector. Porque es alguien que cuando tú sabes que habla, cuenta cosas muy importantes. Entonces, como te digo, salvo eso y lo del Poneglyph en la isla Gyojin, poca información había sobre él. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Es cierto, aparece Luffy modo G5, comienza la pelea con Kaido y si se dan cuenta, poca información aparece a raíz de ahí. Aparece el G5 netamente para poder ayudarlos a cerrar la trama y a derrotar a un personaje muy fuerte como Kaido, que vamos a ser sinceros, digamos, valgan coincidencias, él también estaba esperando morir y si moría a manos de alguien que sea Joy Boy o alguien que represente esa energía o alguien que represente algo similar, pues tendría mucho sentido para él. O sea, yo también, o sea, como que hay como que cierta conveniencia en la trama para poder entenderlo de esa manera. Entonces, como que ya, una cosa se sustenta con la otra y está bien. Pero si se dan cuenta,
para el cierre de Wano es Luffy en G5, su tripulación no sabe absolutamente nada de lo que eso significa. En Wano no hay absolutamente nada, ninguna información sobre eso, para nada, o sea, nadie sabe lo que significa eso. Y salimos hacia la mar después de haber liberado Wano y haber quedado como un liberador literal para ojos de todos los que vivieron más de 20 años esa prisión en esa isla. Terrible, pero bien. Ahora, vamos a evaluar Egghead. Y con Egghead pasa una situación muy peculiar. Oda sabía que necesitamos contexto e información, por lo que trajo a la ecuación a Vegapunk para que nosotros podamos entender lo que eso significa. Y vaya que representó mucha información, o sea, realmente Vegapunk trajo mucha información sobre la mesa, pero aún así información superficial. Es como que de la torta solo te trajo el chantilly y te has comido el chantilly. Falta mucho más por saber y está bien también, es un recurso narrativo importante, pero bueno. Ahora, si se dan cuenta, la presencia de Luffy en modo Nika resuelve muchas cosas en paralelo para muchas personas. Resuelve muchas cosas para quién, por ejemplo. Resuelve muchas cosas para Bonnie y Kuma. Kuma siendo el heredero de una raza prácticamente extinta y Bonnie su hija que creyó por mucho tiempo en esa leyenda que le contó su padre. El guerrero de la liberación Joy Boy o Nika. Entonces estamos claros que todo conectó apenas Luffy apareció en modo G5 y todos lo vieron. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, para Vegapunk, por ejemplo, también fue una respuesta muy clara que Luffy apareciera en modo G5 porque le resultaba mucha curiosidad y él ya venía también años estudiando las leyendas, como también el siglo vacío y las frutas. O sea, era un hombre que verlo a Luffy en ese momento significó una respuesta más. Y ustedes mismos se dieron cuenta, manga y anime, él comenzó a cantar como gallito solo todas las cosas porque la presencia de Luffy generó eso. ¿Qué otra persona más apareció en la ecuación? Emmet, este mecha gigante que estaba dormido, resulta que se despertó porque Luffy estaba en modo Nika. Entonces también significó que alguien que no conocíamos, que realmente llamaba la atención su presencia, pero que ciertamente sabíamos que no iba a tener una participación muy grande, actúe. Otro, Dory Brogy. Dory Brogy aparecen en la escena y lo primero que le dicen: oye, tú te pareces a un personaje que tenemos en nuestra leyenda. ¿Qué haces así, Luffy? ¿Qué es esa forma rara? No sé, simplemente me transformo así cuando soy libre. Y comienza todo el vacilón y comienza todas las peleas y todo genial. Todo muy bonito, para qué mentirnos. Por ejemplo, incluso hasta termina impactando mucho en el Gorosei y las decisiones que van tomando. Sabiendo que Luffy está en esa isla y sabiendo que ya hicieron el asedio y sabiendo que las cosas se complicaron porque estaban los gigantes, apareció todo el consejo del Gorosei a comenzar a tener todo bajo control lo más pronto posible. Entonces, si se dan cuenta, bueno, reconociendo que Luffy es una amenaza latente y que la propia presencia de Luffy y Mónica genera que todo el consejo necesite estar ahí para intentar solucionar las cosas. Entonces, si se dan cuenta, una vez más, Luffy pasa a ser el centro de la historia y todos los puntos convergen apenas él se transforma en Nika, apenas él llega al G5. Sin eso, muchas cosas dejan de perder sentido, o sea, muchas cosas pierden sentido, mejor dicho, y la verdad que resulta un poco complicado unir las cosas. Entonces, vemos que ya hay esta situación en específico y como les comento, mi temor es que se mantenga ese patrón más adelante, porque ya estamos viendo ahorita que vamos a pasar a Elbaf y vamos a ver que pasa algo muy similar y terminará pasando algo muy similar. Evaluemos Elbaf entonces. Hasta esas alturas de la historia, ya habiendo pasado prácticamente un año que nos están contando, o un año y medio si no me equivoco, voy a revisar el archivo, nos han contado muchas cosas y ciertamente lo más rescatable que tenemos son tres cosas. Primero, la biblioteca y registros que tiene de las leyendas de su pueblo respecto a Nika y Joy Boy y lo que representa para ellos. Estamos hablando de que es una tradición contada de generación en generación, como ya nos venían mencionando que pasaba con Kuma y su raza. Entonces ya nos vamos dando cuenta que es algo muchísimo más establecido en comparación con lo que pasó con Kuma. Que estamos hablando que es una raza entera de gigantes que, como habrán visto ahora lo que estamos leyendo en el manga, no es como que solo es un linaje, son muchos linajes dentro de la rama de la raza de los gigantes. Esto posiblemente nunca se termine de explorar del todo bien y no habría ningún problema si eso pasa. Suficiente con flashbacks y algunas otras cosas en específico en realidad, pero
Pero si se dan cuenta, ese es el centro. Entonces dije 3 puntos. El primer punto es eso. El segundo punto es la visión que tiene el pueblo o los habitantes del Elbaf, para con ellos. Es importante que también puedan ver eso y puedan entenderlo. Y como te digo una vez más, todavía no ven a Luffy en modo Nika. El tercer punto, ¿cuál sería también? Por ejemplo, las leyendas. La verdad que sí me ha llamado mucho la atención y me gustaría saber qué más tienen por contar, pero creo que todos nos hemos quedado más que pasmados con ese mural que vimos tallado en un árbol cuando lo vio Franky. ¿Por qué no lo vio ¿Por qué no lo vio Robin? ¿Por qué no lo vio Robin? Qué pereza. Pero bueno, entonces vemos que hay mucha expectativa alrededor de Luffy en modo Nika y que muchas cosas, mira, ahorita estando al día en el manga, se van a solucionar apenas Luffy aparezca en el escenario en modo Nika, porque a estas alturas de la historia Luffy todavía está fuera de escena en teoría, e incluso ha aparecido Im-Sam en escena. Entonces muchas cosas se van a solucionar como Luffy aparezca en modo Nika. El pueblo lo va a seguir automáticamente porque van a reconocer que todas sus leyendas convergen en ese personaje. Im-Sama, sabiendo que él está ahí, va a darle mucha más prioridad a Luffy que a su propia tripulación, y directamente el conflicto va a ser directo a menos que haya algo que lo detenga. Ojo, no se sorprendan si hay alguna especie de conveniencia narrativa en el cual ellos no puedan enfrentarse de manera directa. Tranquilamente podría pasar, no se sorprendan. Pero, una vez más, es eso. Entonces, la expectativa para con Elbaf respecto a Luffy es el mismo esquema de la anterior vez. Luffy aparece en modo Nika y directamente todo se va a solucionar. Es así de simple y es así de claro. Ahora, ese es mi mayor temor y de eso es lo que también quería hablarles. Que se mantenga este patrón. Que se mantenga este patrón de que, ok, hay que mantener alejado a Luffy y a los fuertes de la tripulación para que todo se desarrolle. Y cuando todo recién esté en problema, ok, aparece Luffy en modo Nika ahí, porque es imposible que Luffy a estas alturas esté peleando en G4. O sea, es ilógico. Ya vimos cómo intentó pelearse con el Gorosei con G3 y se lesionó la mano durísimo. Entonces él mismo se dio cuenta que G3 ya no puede utilizar con el Gorosei. Y los Kami no Kishidan están a la altura del Gorosei en cuestión de fuerza, resistencia, en lo que hablamos de combate físico. No hay forma de que estén en menos nivel. Entonces, si se dan cuenta, ese es el problema que yo veo ahora de manera directa. Que represente un problema tener a Luffy en escena en modo Nika y que tengamos que verlo lejos gran parte del escenario y los demás intentando hacer algo sabiendo que igual no podrán porque la situación realmente es difícil hasta que aparezca Luffy. Entonces ese recurso narrativo va a resultar cansado como se repita más de 2 o 3 veces. Ahorita está pasando esto, ya pasó una primera vez en Egghead, no se vayan a olvidar, esta es la segunda vez que está pasando. Que se repita una tercera vez va a ser difícil y va a resultar hasta un poquito cansado. Por eso vengo a ofrecer una propuesta. Esta es mi propuesta para que este ciclo se pueda, digamos, quebrar y así podamos ver algo diferente y algo mejor. Luffy necesita empaparse de información respecto a Nika. Ahora, yo sé que estoy pidiendo mucho al momento de decir esto, claramente, pero una vez más creería yo que Elbaf es el lugar que guarda historia, documentación, personajes y tradiciones necesarias para que Luffy pueda entender la importancia que representa la fruta que tiene. Ojo, no lo veo tomando con seriedad muchas cosas. La única vez que tomó con seriedad algo, si se puede decir, es cuando murió Ace. Así que no esperaría ver ese Luffy muy serio, o cargando una responsabilidad muy pesada en ese momento, porque hasta cierto punto como rompería un poco con el personaje. Pero aún así sería bueno. O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo quisiera que Luffy sea un poco más responsable respecto al poder que tiene y que sea un poco más consciente de esto. Ahora, es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que más probable pase? Es que Luffy termine escuchando todo de su tripulación, especialmente de Robin y de Franky, que es el que ha visto más información también. Y en vez de hacerle entender, solo directamente contarle. Y que Luffy diga, pues, yo no sé qué haya hecho yo no sé qué es lo que signifique para ustedes esta fruta, pero lo único que yo sé es que cuando estoy en G5, soy libre y tengo el poder para ayudarlos a todos. Y eso me basta y me es suficiente. Tengo el poder suficiente para poder ayudarlos y siento que puedo hacer todas las cosas. Eso me basta y es suficiente para poder seguir adelante. Para mí.
y después va a seguir riéndose de lo más normal, pero necesito, entonces si en caso él no es consciente de las cosas, directamente que entienda el contexto en el que está y por ende pueda evitar actuar a veces de manera más imprudente y ser más como directo en algunas cosas. Creería yo ayudaría muchísimo, la verdad, porque así va a poder determinar con mucho más criterio muchas cosas que vayan a pasar más adelante, y a partir de ahí todo se va a desempeñar de una mejor manera, más ordenado, vas a poder darle un poco más de espacio a tus protagonistas para poder hacer bien las cosas y así sucesivamente. Yo, como les comento, es mi sueño anhelado que en Elbaf se dé después de todo esto, no sé si un time skip o que sea en Elbaf un arco de entrenamiento para todos. De verdad todos lo necesitan, porque necesitan estar a la altura de las situaciones que van a pasar. A duras penas han podido escapar de Gorosei y con ayuda de los gigantes, con ayuda de Emmet, con ayuda de Vegapunk. Entonces esta ayuda no la van a volver a tener cuando peleen otra vez con el Gorosei ahorita con los Kami no Kishidan. Solo los gigantes de pueblo no han podido hacer nada. Y frente a Insama, Dory y Brogy directamente han pasado a ser controlados. Entonces no hay forma. Está todo muy complicado y muy tedioso y es necesario que todos puedan tener un arco de desarrollo en Elba. Todos puedan aprender algo que les resulte importante. ¿Y qué es lo que para mí me gustaría que puedan aprender? Por favor, el Haki. Entrenen Haki, por favor, todos lo necesitan. Yo sé que esto no podría ir a la altura de algunos personajes o en alineamiento con algunos personajes, pero que aprendan Haki va a ser importantísimo. De todo corazón, especialmente el tuerto, que ya le han dicho que tiene Haki del rey, pero que no se ha dado cuenta. Si emana Haki al rey sin darse cuenta, imagínense lo que haría entrenando mi tuerto. Ay, no puedo creerlo, de verdad, estaría emocionado. Pero entonces es eso, pues. Esa es la pequeña apreciación, llegando a esta conclusión de que debe pasar un evento de desarrollo lo más próximo, y Elbaf tiene, como le dicen ahora, como el aura o la mística para poder enseñarles a ellos lo que necesitan para seguir avanzando. Elbaf tiene tradición, tiene aura, tiene mística, tiene personajes importantes, tiene todo para poder ayudar a los Muggis a tener un plus en su desarrollo, no solo como personajes, sino también en el combate, que a fin de cuentas lo van a necesitar si es que quieren seguir juntos y llegar a su objetivo.